vamos a hablar de un impresionante hallazgo en La Rioja, donde encontraron algo bastante viejito, unos 220 millones de años. Papá. Exactamente, escucharon bien, 220 millones de años. Leandro Gaetano es investigador del CONICET en el Instituto de Estudios Andinos, don Pablo Groeber, y primer autor de este trabajo. Leandro, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, un gustazo, muchísimas gracias por tenerme acá. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Excelente, con mucho frío. ¿Cómo está por allí el, También, el está clima? fresquito. ¿Las amplitudes térmicas cómo son en esta altura del año? No es tan grave. De repente hay 12 de mínima, una cosa así, y unas 20 de máxima. No Ajá, es tanto. muy bien. ¿Y en qué mes encontraron los restos de este mamífero de 220 millones de años? Y eso lo encontramos en julio del 2017. ¿Y por qué recién ahora empieza a tomar tanta notoriedad? Porque el proceso científico lleva tiempo. Y bueno, tuvimos una pandemia en el medio. La Este pandemia igualmente animalito, en el campo donde no pasa nada, les prohibió salir a hacer las sí. investigaciones, etcétera. Mirá vos sabés que yo pensé que había actividades y digo, qué bueno los paleontólogos, los arqueólogos, quienes están al aire libre que pueden desarrollar ciertas actividades. Y no, mirá. No, porque el problema, bueno, en realidad los colegas quizás de algún centro del interior muy cercano a los lugares de trabajo, sí, porque quizás podían movilizarse por sus propios medios, pero nosotros estamos acá en Buenos Aires y trabajamos en los Andes, así que nos tenemos que cruzar el país Mm. y pasar por todas las jurisdicciones con todos los protocolos. Era bastante, casi privativo para salir a trabajar. Así ¿Qué- que todos trabajando desde casa. Seguro. ¿Qué descubrieron? Lo que descubrimos fue la cabeza de un pequeño ancestro de los mamíferos. Como vos bien decías, 220 millones de años, año más, año menos. Ujú. ¿Y qué características tiene y cómo se denomina este mamífero? Bueno, este animalito le pusimos un nombre porque es distinto a todo lo que se conocía antes. Se llama Teselatia bonapartei, en relación justamente a que tesela viene de mosaico, es cada una de las partecitas que forman un mosaico, Ujú. y tiene una serie de características que son muy parecidas a lo que uno diría está cercanamente relacionado con los primeros mamíferos, aquellos animales quizás que se parecían más a nosotros que a otra cosa, pero por otro lado tiene características que lo hacen alejarse de estos primeros mamíferos, y es por eso que es un mosaico, ¿no? Entre lo primitivo y lo avanzado. Ujú. Y Bonaparte, es en honor al doctor José Bonaparte, que fue un grande de la paleontología argentina, eh, y hizo los primeros descubrimientos ahí en, en el Parque Nacional Talampaya de Sinodontes, en esta unidad, ¿no? En los Colorados. Seguro. Sí, uno de los grandes impulsores de la paleontología de Sí, vertebrados en la Argentina, don José Fernando Bonaparte. Sí. sí, exactamente. Contame sobre este animal. ¿Cuánto mide? ¿Es pequeño? ¿Es grande? ¿Es mediano? ¿Qué características tenía? ¿Qué investigaciones y a qué han concluido después de tantos años? Bueno, este animal era un animal chiquitito, Ujú. tenía el tamaño, imagínate, de una lauchita de campo, una cosa así. La cabeza tendría unos 3 centímetros de largo, que es parte de la cabeza de lo que nosotros encontramos, el hociquito. Em, Tiene características muy interesantes en la dentición, que lo hacen parecido a los antecesores muy cercanitos de los mamíferos. Tiene Pudimos reconstruir los nervios del hocico y pudimos ver que tenía vibrisas, estos bigotes sensoriales tan típicos de muchos de los mamíferos que nos rodean, como los gatos, los perros, eh, que lo hacen muy avanzado. Y por otro lado, tiene otras características como si fuera que tienen que ver con la anatomía interna, como por ejemplo la longitud del paladar, que es más primitivo de lo que nosotros esperaríamos, porque no tiene completamente separada la vía aérea de la alimenticia, y esto atenta con sacarle el máximo provecho a los alimentos, que es lo que hacen los mamíferos como nosotros, ¿Qué, porque longi- mantenemos un metabolismo muy alto. Ujú. ¿Qué longitud tenía aproximadamente? ¿Encontraron completo el esqueleto o parte de él? No, lamentablemente solo encontramos
la mitad de la cabeza, algo así como el hocico hasta los ojos. Y eso tenía unos 2,5 centímetros y poquito. ¿Y, La cabeza entera tendría 3 centímetros y yo creo que el largo total del animal serían 10 centímetros como máximo. y cómo llegan a encontrar algo tan minúsculo? Porque estamos hablando, sumando lo que me has dicho, unos 5 centímetros. Sí. ¿Cómo dan con esto? Qué ojo, mi querido. Bueno, Este, son muchos años de entrenamiento, mm, muchos años de salir a caminar por el campo, buscando, buscando, buscando. Se camina muy, muy despacito, muy cerca, a veces hasta gateando por las montañas, mirando muy de cerca el piso con mucha atención, muy concentrados. Es un trabajo muy cansador en algunos momentos porque uno está fijando la vista todo el tiempo, aunque está en estos lugares maravillosos, en el medio de la nada, muy abiertos. Uno está muy concentrado ahí mirando cada piedrita en el piso. ujú. Y cuando se hace un hallazgo de estas características, pues bueno, hablando de ojo entrenado, recién estaba hablando, haciendo otra nota del ojo entrenado, pero ¿cómo se empieza a marcar y cuál es el trabajo de empezar a sacar los restos óseos y empezar a clasificarlos? Bueno, a ver, en el caso de un animal grande, como puede ser un dinosaurio o un ancestro de los cocodrilos, que también aparecen en este lugar donde nosotros trabajamos, pues somos un grupo grande que tiene gente que trabaja en un montón de cosas. Justamente la idea es ser multidisciplinarios para completar la visión del ecosistema en el pasado, ¿no? Entonces, esa gente, cuando encontramos algo con ellos, es todo un despliegue, ¿no? Porque aparecen las palas, los picos, los cortafierros, las carretillas, hacemos pozos, trabajamos con martillos neumáticos como los que uno ve por la calle cuando están rompiendo el asfalto, por ejemplo. Ujú. Y son realmente cosas impresionantes de ver. Ahora, cuando uno encuentra algo chiquitito es simplemente agacharse y levantarlo. Y no es más complejo que eso. En general no se hacen excavaciones y si se hacen excavaciones es con una pequeña palita como si fuera las que uno usa para arreglar las plantas del jardín, y con eso alcanza. ¿Y, y cuál es el método para determinar la cantidad de millones de años que tiene un resto fósil? En este caso, 220 millones de años. Bueno, en este caso, en esta unidad se usó algo que se llama magnetoestratigrafía, que no lo hicimos nosotros, sino que lo hicieron unos colegas de San Juan, y ellos lo que midieron es, a ver, voy a tratar de explicarlo simplificadamente. Es como que lo que miden es la polaridad del campo magnético en las rocas. Esto es, a lo largo de los millones de años, es como si el polo norte y el polo sur intercambiaran de lugar. Y lo que en un momento fue el polo norte, Ujú. en otro momento está en el sur. ¿Sí? Si Claro. uno agarra una brújula, siempre apunta hacia el norte. En algunos momentos de la Tierra, si uno agarraba una brújula, esa agujita hubiera apuntado hacia el sur. Entonces, hay toda una tabla que dice para dónde quedaba el norte y para dónde quedaba el sur en cada momento de la historia del planeta. Entonces, esta gente lo que hizo fue medir en esas rocas la, el magnetismo, es decir, para dónde apuntaría la agujita de la aguja en ese momento. Ujú. Y con eso pudieron establecer cuántos millones de años atrás. Es una técnica muy, muy interesante y fantástica realmente. Otras técnicas tienen que ver con isótopos radioactivos y otras tienen que ver con relaciones entre distintas unidades con edades conocidas por estos dos métodos. Seguro. Leandro, felicitaciones por este hallazgo, gracias por atendernos y por darnos un pantallazo general de cómo se trabaja en el campo, no solamente con lo más grande, sino también con lo más diminuto, el estado de conservación y también la determinación del tiempo que ha pasado hasta que alguien como ustedes, con el ojo muy entrenado y con mucha minuciosidad, pueden traernos nuevamente estas especies para que la podamos disfrutar. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse y a su disposición. Por favor. Ahí estamos hablando con el doctor Leandro Gaetano, investigador del CONICET.